Código de problema OBDI y descripción técnica. Temperatura del gas de escape fuera del rango banco 2 sensor 3. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Volkswagen, Audi, Porsche, Chevy, Nissan, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de problema OBDI P247E está asociado con la temperatura del gas de escape fuera del rango del circuito 2 del sensor 3 del banco 2 cuando la unidad de control del motor ECU detecta señales incorrectas dentro del circuito de temperatura de los gases de escape. Se configurará el código P247 y se encenderá la luz de verificación del motor. Consulte un recurso específico del vehículo para determinar cuál es el banco apropiado y la ubicación del sensor para su combinación particular de año, marca, modelo, motor. El propósito del sensor de temperatura de los gases de escape es monitorear la temperatura de los gases de escape y convertirlos en una señal de voltaje que se envía a la ECU. La ECU utiliza la entrada para controlar las condiciones del motor y reducir efectivamente las emisiones. La ECU reconoce estas variaciones de voltaje y reacciona en consecuencia, ajustando el tiempo de encendido o la mezcla de aire-combustible para reducir la temperatura del gas de escape y proteger el convertidor catalítico. Los sensores de temperatura de los gases de escape están incorporados en motores diésel, motores de gasolina e incluso motores turboalimentados. Este proceso también mejora el rendimiento y la economía de combustible. Un sensor de temperatura de gases de escape GT típico. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código puede variar enormemente desde una simple luz de verificación del motor en un vehículo que arranca y corre hacia un automóvil que se detendrá o no arrancará. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P247 pueden incluir: el motor puede detenerse, el motor puede no arrancar, el motor puede sobrecalentarse, ahorro de combustible deficiente, rendimiento deficiente. Punto del código. Las causas de este código P247 pueden incluir: sensor de temperatura del gas de escape defectuoso, fugas de escape excesivas, fusible fundido o eslabón fusible, si corresponde, acumulación excesiva de carbono en el sensor, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, ECU defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas del P247? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es ubicar todos los componentes dentro de este circuito y realizar una inspección visual exhaustiva para verificar que el cableado asociado no tenga defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. El sensor de temperatura de los gases de escape suele ser un sensor de 2 hilos ubicado en el tubo de escape. El sensor de temperatura de los gases de escape debe retirarse para inspeccionar la acumulación excesiva de carbono. Este proceso también debe incorporar la identificación de posibles fugas de escape. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Las herramientas ideales para usar en esta situación son un termómetro infrarrojo y una pistola de calor. Si está disponible, los requisitos de voltaje variarán según
el año específico y el modelo del vehículo. Verificaciones de voltaje. La salida de voltaje del sensor de temperatura del gas de escape debe variar proporcionalmente a los cambios de temperatura. Si el voltaje permanece igual o cambia rápidamente, esto indica que el sensor de temperatura del gas de escape requiere reemplazo. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, los conectores y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. El nivel de resistencia del sensor de temperatura del gas de escape debe variar proporcionalmente a los aumentos y disminuciones de temperatura según el tipo específico de sensor. La resistencia debería aumentar o disminuir a medida que aumenta la temperatura y la pistola de calor se puede utilizar para realizar una comprobación de banco de este componente. Los dos tipos de sensores de temperatura de los gases de escape son el coeficiente de temperatura negativo y el coeficiente de temperatura positivo. Un sensor de coeficiente de temperatura negativo tiene una alta resistencia a baja temperatura y una baja resistencia a alta temperatura. Un sensor de coeficiente de temperatura positivo tiene una baja resistencia a baja temperatura y una alta resistencia a alta temperatura. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Sustitución del sensor de temperatura del gas de escape. Sustitución del fusible fundido o del enlace fusible si corresponde. Limpieza de la corrosión de los conectores. Reparación o sustitución del cableado defectuoso. Eliminación de la acumulación de carbono del sensor. Reparación de fugas de escape. Destello o sustitución de la ECU. Los errores comunes pueden incluir sustituir la ECU o el escape sensor de temperatura de gas cuando el cableado dañado u otro componente es el problema. Los sensores de O2 también se confunden comúnmente como un sensor de temperatura de gases de escape. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con la temperatura de su gas de escape fuera del rango del código de falla del circuito del sensor 3 del banco 2. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.